Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta magistral ponencia. Doctor Antonio, por favor, los honores para presentar. Bueno, gracias. El día de hoy. Sí, gracias por ese apoyo que nos da siempre, José. Bueno, para mí realmente es un gusto enorme presentar a Jordana. Jordana es doctora en química aplicada de materiales poliméricos de la Universidad del País Vasco, máster en ingeniería mecánica aplicada en polímeros e ingeniería de materiales de opción polímero en la Universidad Simón Bolívar. Ella es egresada como ingeniero de materiales de la Simón Bolívar con opción polímero. Experiencia de 6 años como profesional asociado a la investigación en el Laboratorio de Polímeros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y 3 años en el Instituto de Polímeros Polimat, que pertenece a la Universidad del País Vasco, durante la realización de su tesis doctoral, que por cierto la realiza con el presidente de nuestra organización, la Asociación Venezolana de Polímeros, el doctor Alejandro Müller. El proyecto de investigación postdoctoral posterior en la Universidad de Pau, en esta ilustre universidad en Francia, y ahí, bueno, desarrolla su parte postdoctoral y tiene experiencia en el manejo relacionado con esta área tan importante que cada día toma más relevancia, que es la de los polímeros biodegradables, las mezclas de los polímeros que tanto necesitan nuestros países cuando no tenemos todas las materias primas. Y también tiene una estadía de investigación en el Instituto de Física de la Universidad de Rostock en Alemania. Actualmente se desempeña como investigadora del área de investigación de materiales del Centro Tecnológico de Ebro. Tienen un número de publicaciones ya bastante apreciables, como pueden haber 19 en revistas científicas y 21 participación en congresos. Yo diría que está teniendo una excelente carrera y es un placer, Jordana, compartir con a nuestra asociación y con todos los que se han sumado a esta conferencia, compartir contigo. Así que somos todos oídos. Bueno, muchas gracias, profesor Antonio, por esta cálida presentación. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Vale, muy bien. Pues bueno, muchas gracias de verdad a los miembros directores de la Asociación Venezolana de Polímeros, a la profesora Blanca, por haberme enviado esta gentil invitación a participar en este ciclo de charlas que la verdad que a mí me parece pues muy estimulante para que mantengamos pues esas comunicaciones y esas relaciones entre pues los que somos poliméricos de Venezuela y bueno, y que veamos un poco cómo podemos aportar todos en este sector que nos une, que es el de los materiales plásticos, ¿no? Así que de verdad muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo hoy el tema que les traigo es un tema que lo he titulado Plásticos Sostenibles, transición hacia un modelo de economía circular. El seminario que quiero presentar hoy, lo que quiero hacer es un dibujo general de diferentes estrategias o diferentes aspectos que están relacionados con la sostenibilidad en plásticos. Vale, pues ¿en qué se enmarca la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad está relacionada pues, con este nuevo modelo de economía circular que se está tratando de implementar en nuestra vida diaria, en nuestras sociedades, con la finalidad que podamos hacer una utilización más óptima de los recursos y una utilización más eficiente. La idea es hacer una transición pues, de lo que era el modelo lineal que teníamos anteriormente, que era un modelo que consistía simplemente en extraer, fabricar, consumir y o sea, en extraer los recursos, en fabricar productos con estos recursos, en consumirlos y luego tirarlos o gestionarlos, no siempre de la mejor manera. Y queremos hacer una transición hacia un modelo de economía circular, que simplemente lo que consiste es en desarrollar estrategias innovadoras que promuevan una economía más competitiva mediante la utilización más eficaz de los recursos y empleando tecnologías que sean más verdes, que sean más sostenibles, con menos consumo de energía, con menos consumo de recursos no renovables. En definitiva, pues un sistema circular que esté basado en el principio pues, de cerrar
el ciclo de vida de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales y por último, pues de recursos tan importantes como puede ser el agua y la energía que necesitamos para los procesos de transformación. Entonces, dentro de la economía circular, pues tenemos el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad fue definida por Naciones Unidas como una estrategia para dar solución a las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. A mí este concepto me pareció muy bueno porque también parte del principio de la solidaridad, ¿no? Pues todo esto que hacemos ahora pues no contribuye el progreso y el desarrollo de las generaciones que están por venir. Y en el marco de los materiales plásticos, que del sector que nos reúne a todos aquí, pues que esos materiales, que esos procesos de manufactura actuales, pues no agoten los recursos que necesiten las generaciones futuras para producir esos mismos materiales plásticos de los cuales se van a beneficiar. Entonces, en el marco de la sostenibilidad en plásticos, hubo un comité de científicos de las reales sociedades de química de diferentes países, de China, Japón, Inglaterra y Alemania, entre otros, que se reunieron y generaron pues, una documentación en la cual plantean 4 retos principales que hay que abordar para mejorar la sostenibilidad de los plásticos. El primero de estos retos es entender el impacto ambiental que tienen los plásticos a través de las metodologías de análisis de ciclo de vida. Se hace muy importante que se generen nuevos modelos, que se generen nuevos tipos de estudios para poder evaluar con certeza, con más precisión, cuál es el impacto negativo que va a tener un material, un nuevo producto, un nuevo desarrollo o un nuevo proceso. Es importante, pues eso, calcular los consumos energéticos de materia prima, huellas de carbono y la generación de residuos y contaminación. Pues son todos los aspectos que se incluyen en un análisis de ciclo de vida. Luego, el siguiente reto que ellos identificaron fue el desarrollo de nuevos plásticos más sostenibles. Y aquí lo que quiero mostrarles es una imagen de cuáles considero que son, y podrán haber otros que igual se me ha escapado, pero cuáles son los aspectos más relevantes en los que hay que pensar cuando queremos diseñar un nuevo producto o un nuevo material plástico. Y hay que pensarlo desde el punto de vista del ecodiseño. ¿Qué significa? Pues que yo puedo pensar siempre en un material, pues pensar en los recursos que voy a utilizar para fabricarlos, pues van a ser materiales renovables o no renovables. Pensar en el fin de vida que va a tener ese producto o ese material. Si va a ser un fin de vida a vertedero, que definitivamente es el menos deseable, o si va a tener un fin de vida que sea el reciclado mecánico, el químico, que se pueda biodegradar o compostar. Pensar siempre que según el tipo de aplicación quiero tener materiales que tengan una vida útil más larga y por eso también son más sostenibles, o que tengan una funcionalidad autorreparable. Eso también los hace un material que pueda alargar su vida útil en el tiempo. En definitiva, diferentes conceptos que tienen que ver con mejorar aspectos como la reciclabilidad o incluso que yo pueda obtener materiales de mejor valor añadido a partir de materiales reciclados, y es lo que se llama actualmente como un upcycling. Es decir, podemos tomar pues, diferentes opciones a partir de las cuales trabajar y mejorar la sostenibilidad de ese nuevo producto o material que queremos diseñar. Luego el tercer reto que fue identificado fue el reciclaje de plásticos en ciclo cerrado. Y tanto el tercero y cuarto reto pues son los que yo me voy a enfocar un poco más. Pues cómo mejorar los sistemas de reciclaje, cuáles son los sistemas que hay ahora mismo, qué innovaciones se pueden realizar, cómo mejorar la trazabilidad, cómo mejorar el reciclado químico, obtener mejores reacciones de polimerización y depolimerización, reacciones reversibles, etcétera, mejorar el consumo energético. Pues todos son aspectos en los que ahora mismo el sector demanda innovaciones. Y por último, el cuarto reto es controlar la degradación de los plásticos. Tenemos plásticos que son biodegradables, que son biobasados, que son compostables, que son de origen del petróleo y son menos degradables. Son plásticos que pueden durar años en el medio ambiente y ser contaminantes. Entonces hay muchos aspectos en los que se puede innovar para controlar los plásticos. Hacer una mejor trazabilidad, hacerlo más reciclable, incorporar aditivos que permitan su biodegradación, pero sobre todo las propiedades de los materiales plásticos tienen que ser competitivas de los materiales biodegradables plásticos tienen que ser competitivas con los materiales convencionales y también los precios que ahora mismo son muy costosos.
Entonces ahora quiero versar un poco más sobre cada uno de estos retos, ¿no? El primero, pues el impacto ambiental, pues desde los gases invernaderos hasta la contaminación por residuos que son capaces de generar los materiales plásticos y que han tenido pues una fama muy negativa, quizás previo al 2020, en la que estaban siendo un poco estigmatizados pues toda la contaminación que se ha generado. Y bueno, si bien es cierto que hay una acumulación importante de plásticos, desde que se han empezado a producir, ya que se estimaba que para 2015 pues habían acumulado en el planeta unos 8.300 millones de toneladas de residuos plásticos, de plásticos en general, de los cuales unos 6.300 millones de toneladas pues ya son ahora mismo residuos, que tienen que gestionarse de alguna manera y que solo se ha alcanzado un 10% de esa gestión. Y sobre todo los sectores que son los mayor generadores de este tipo de residuos, que son el sector del empaque, que involucra casi un 40% de las aplicaciones de los materiales plásticos en general y que son aplicaciones que son de uso corto, de un tiempo de vida útil muy corto y que luego generan importantes problemas de impacto ambiental. Hay mucho consumo irresponsable, hay poca conciencia en el manejo y la gestión de los residuos y esto es un reto que hay que abordar. La huella de carbono de los materiales de la manufactura con materiales plásticos, se estima que en 2019 existió un aporte de 860 millones de toneladas de CO2 al ambiente y es que esta cantidad se puede triplicar para el 2050 y el 2050 está aquí muy cerca, nos quedan solo 30 años. Por otra parte, la contaminación en los océanos. Yo creo que para todos es claro la problemática que significa la generación de microplásticos, nanoplásticos, y que la mayor cantidad de residuos que se observan en los océanos pues provienen de aplicaciones de usar y tirar, botellas, bolsas, contenedores, cubertería desechable. Hay que entender mucho cómo son los modelos que puedan predecir el flujo, los modelos de análisis de ciclo de vida, que puedan predecir el flujo de las contaminaciones de este tipo de residuos, de su impacto, la migración de aditivos que puedan haber presentes, que sean tóxicos para el medio ambiente, también es muy importante. Y por último también tenemos la contaminación en suelos, proveniente, por ejemplo, de los plásticos del sector agrícola, en los cuales, por ejemplo, el 70% del plástico que se usa en el sector está destinado a la producción de films de invernadero, films de acolchado. Este tipo de films son difíciles de gestionar porque son residuos sucios, pues con piedras, con tierras, y son difíciles de reciclar, de obtener valor de ellos. Son materiales que quizás hay que hacer un enfoque diferente y que ya se hace utilizando otro tipo de material que sea menos contaminante de los suelos, porque al final los suelos son, las siembras, los suelos se van a ver mermados y pues las cosechas no van a ser tan productivas y eso hay que preverlo, eso es un impacto para las próximas generaciones. Luego quería comentarles un poco ahora sobre los nuevos plásticos sostenibles, ¿no? Y esto ya entramos un poco en materia de lo que como que me compete más. Y cuando hablamos de plásticos sostenibles hay como muchos conceptos que se pueden venir a la cabeza. Te puedes tener en mente que si el material es biodegradable, sostenible, si está biobasado, si es compostable, o es reciclable, es lo mismo, o es parecido, qué son los oxodegradables, que creo que quizás todos ya conocemos que este tipo de aditivos han sido prohibidos porque son posibles causantes de grandes cantidades de microplásticos y que deben ser descartados ya, aunque todavía se sigan encontrando en el mercado. Hay plásticos mediados por enzimas, que también parece una estrategia innovadora, pero quizás controversial ahora mismo para plásticos convencionales. Entonces hay como toda una cantidad de conceptos muy confusos. Y bueno, lo que hay que entender es cómo diferentes aspectos en la fabricación de nuevos productos pueden darle sostenibilidad a los mismos. Y yo quiero plantear aquí como 6 aspectos en los que se pueden trabajar para mejorar la sostenibilidad. Pues pensar que cuando desarrollemos un nuevo plástico hay que pensarlo primero en las opciones de fin de vida. Es como pensar en el final cuando estás en el principio, ¿no? No perder de vista hacia dónde va a ir tu material o tu producto. Lo voy a poder reciclar, va a ser fácil de reciclar, va a ser muy difícil, o la vía no va a ser el reciclado mecánico, es un reciclado químico, qué productos de valor añadido voy a obtener, qué tipo de biomoléculas o moléculas de residuos se pueden obtener, o voy a poder llegar a los monómeros. Pensar en todo eso, o pensar que el material se tiene que incinerar porque lo mejor es recuperar energía y recuperar CO2 del ambiente y utilizarlo como
como un recurso más para otras síntesis. Esa es una opción. Pero luego podemos pensar también en polímeros de fuentes renovables. Por ejemplo, los PLA o los biopolietilenos que ya se conocen, aunque el PLA sea biodegradable y el polietileno no lo sea, un polietileno que provenga de la fermentación de caña de azúcar a partir de la producción de bioetanol, etcétera, pues es un material que es biobasado, que si son procesos que están bien atados, pues quizás tengan una huella de carbono menor y por eso son polímeros que también son más sostenibles simplemente por el hecho de que sean biobasados, aunque no sean biodegradables. Pensar también en que se puedan obtener polímeros, y esto se lo digo a los que son más de síntesis, que no es mi caso, que se puedan usar moléculas obtenidas de residuos, etcétera, o soluciones drop-in, que simplemente es la combinación de biopet o biopolietileno con polietileno, seguir mejorando la huella. Si le dan este vídeo se va a ver, pero ahorita no me vuelve. Y tenemos también, pues, los dos aspectos que yo considero que son también muy, muy importantes y de los que quiero versar un poco más, que sería la reciclabilidad mejorada y la degradación controlada. Pensar en cuando hagas un material, pues cómo lo puedes hacer más reciclable, o pensar que si tu material va a ser biodegradable, pues cómo puedes aumentar esa biodegradación, porque queremos materiales que duren, pero que también se biodegraden muy rápido. Entonces es un conflicto esto. Entonces, sobre plásticos reciclables, pues desde nuevas tecnologías hasta nuevos materiales. Y es fundamental intentar mejorar la reciclabilidad de los plásticos, porque ahora mismo solo un 10% de los residuos plásticos son reciclados. Y de estos solo un 2% se recicla en ciclo cerrado, lo que significa que el material vuelve al origen para producir el mismo tipo de producto. Pero muchas veces se tratan de reciclajes que se llaman de tipo downcycling, que simplemente es incorporar pues, esos materiales complejos, residuos, en otras aplicaciones como hormigones o otro tipo de aplicaciones en construcción que realmente no le dan valor al residuo, sino simplemente es una forma de gestionarlo. Entonces, mejorar la reciclabilidad de los plásticos es realmente importante. Un 40% se va a vertederos. Es muchísimo el que ahora mismo... Estas cifras que voy colocando son cifras europeas, por cierto. Y entonces, ¿cómo se puede mejorar la reciclabilidad de los plásticos? Desde dos aspectos que considero que son muy, muy complementarios. Y uno es en mejorar las tecnologías de reciclado y el otro es en mejorar la reciclabilidad desde el ecodiseño del material. Y en tecnologías de reciclado me refiero en tecnologías que sean más de upcycling que downcycling. En upcycling hablamos de tecnologías de reciclaje químico, por ejemplo, a partir del cual puedes obtener moléculas de menor tamaño, oligómeros, etcétera, pues alcanos, otro tipo de moléculas de menor tamaño que luego se pueden utilizar en procesos de síntesis de otros productos o incluso del mismo polímero. Evitar los procesos de downcycling, que son procesos que no le dan ese valor al residuo. Hay que pensar en el residuo como un recurso valioso. Y luego, pues, que sean reciclables desde el ecodiseño, y ahí he planteado unas 4 estrategias que quiero comentar, pero sí, o sea, hay muchas opciones que nos permiten pensar en cómo mejorar la reciclabilidad cuando estamos concibiendo el material. En cuanto a las tecnologías de reciclado, pues simplemente hago aquí un esquema muy sencillo, porque entiendo que son un poco conocidas por todos, pero sabemos que tenemos reciclaje mecánico, que simplemente es moler, lavar, moler, extruir y tener grasa reciclada para nuevos productos. El reciclaje químico, entre el cual hay varios tipos de procesos, pirólisis, solvólisis, craqueo hidrotérmico, hay muchos. Lo que sería la biodegradabilidad o la compostabilidad del material, que es otra forma de gestionar el residuo de plásticos que sean exclusivamente biodegradables. Y por último, si no hay una opción mejor a las anteriores, pues considerar que ese residuo se pueda utilizar para una valorización energética mediante incineración en la que se pueda recuperar tanto la energía como el dióxido de carbono para otros procesos. Y creo que de estos, pues el reciclaje químico es uno de los que está, en los que se está trabajando con mucho esfuerzo para obtener procesos que sean sostenibles, que salgan a cuenta energéticamente y a nivel de costos también, que sean selectivos, que te permitan obtener productos mucho más selectivos y que se puedan utilizar en estos procesos nuevos de síntesis. Pero luego esta área es otra que les quería comentar, que es cómo mejorar el material desde su diseño, ¿no? Cómo hacerlo más reciclable. Y, por ejemplo, una opción es pensar en materiales que tengan enlaces reversibles, que la ruptura sea más fácil, que se puedan incorporar grupos funcionales. Un caso, por ejemplo, es el de los materiales termoestables, que son muy difíciles de reciclar porque se trata de materiales curados
que ya, pues su nombre mismo lo indica, pues son termoestables, no los puedes refundir, no los puedes reprocesar, ya los enlaces están creados, pero se están creando resinas termoestables. Por ejemplo, hay unos tipos de resinas que son de tipo vitrímeros, tienen ese tipo de función, en las que tienen enlaces, pues eso, que son reversibles, que se pueden curar bajo ciertas condiciones, y luego bajo ciertos estímulos, pues estos enlaces se separan y tu material puede fluir, y lo puedes recuperar y quizás reusar en otro tipo de composites. Hay otra estrategia que puede ser el diseño de la reciclabilidad del producto. Y en este sentido, a lo que me refiero es pensar en que tu producto se pueda reciclar en los sistemas de reciclaje que existen actualmente en el sitio donde lo vas a producir, o lo quieres vender, o lo quieres comercializar. Es decir, si estás en un país en el que hay un sistema de gestión de residuos y de reciclaje de materiales plásticos, pues qué tipo de materiales se reciclan actualmente, cómo son esas unidades, esas facilidades de reciclaje, y si tu material que estás desarrollando no va a interferir en lo que ya se recicla. Es decir, pues si hay reciclaje eficiente y maduro de polietileno, de botellas de PET, de polipropileno, etcétera, pues que tú puedas pensar en ello previamente. Y para ello hay una organización que se llama Reciclash, que aquí en Europa, que ha organizado una especie de guía para los diseñadores de nuevos materiales y productos, que te va indicando pues qué tan fácil por colores tu material va a ser más reciclable o no. Por ejemplo, tiene que ver con que el material sea un solo material, que sea único, que las etiquetas sean fácilmente retirables, que los adhesivos sean solubles en agua, para que las etiquetas se puedan liberar fácilmente cuando son lavados los materiales. Entonces, es una alternativa de pensar en tu material desde el diseño, ¿no? Desde el reciclado. Y esto, por ejemplo, es desde la tecnología. Aquí les pongo un producto de Colgate que ya también se comercializa actualmente, yo lo he visto en los supermercados, que simplemente ellos lo que han intentado es desarrollar un nuevo envase, en este caso es un tubo de polietileno para pasta de dientes, para dentrífico, y que ellos han garantizado que ese tipo de empaque se va a poder reciclar en una corriente de residuos de polietileno convencional y que no perjudica al reciclador o al proceso. Y se hace todo un desarrollo en función de eso. Otra opción es pensar en monomateriales, monomaterial versus multimaterial versus materiales compatibles. Hay una tendencia importante, sobre todo en la parte de envases y empacado, en intentar utilizar el monomaterial. Un material único que te dé las propiedades que tú necesitas, propiedades físicas, propiedades mecánicas, y si es un film, pues las propiedades barreras que puedas necesitar. Evitar los multicapas. Es verdad que los multicapas son muy beneficiosos porque pues, tienes barrera a oxígeno con un material, barrera a humedad, a vapor de agua con otra, pero estos materiales son complejos de reciclar, los recicladores se resisten un poco a ellos porque son difíciles de separar, de detectar y pues, constituyen una contaminación para sus procesos. Entonces hay una tecnología, por ejemplo las tecnologías de MDO, que son Machine Direction Orientation, y es una tecnología que pues simplemente los films son monoorientados, las cadenas pues son estructuradas de cierta manera, con una morfología que te permite dar propiedades diferentes que con otros procesos. Es un proceso de estiramientos y calentamientos seleccionados. Pensar en eso, pensar que tu material o tu producto, mientras menos materiales tenga, siempre va a ser mejor porque va a ser más reciclable. Pero bueno, hay que balancear con las propiedades. Otra opción es pensar en que tu material pueda ser etiquetado, que pueda ser estandarizado. Aquí en Europa existen dos plataformas importantes que se llaman Userplast y Reciclash, que lo que están intentando es promover una estandarización de cómo los materiales se deben pues, reciclar, la trazabilidad desde el origen, los ensayos que se deben hacer y la calidad que deben tener los materiales reciclados, porque lo que se intenta es generar confianza entre los productores de nuevos productos, entre el sector manufactura, de que utilicen materiales reciclados, de que sí van a tener garantías de buenas propiedades, porque los materiales reciclados tienen el problema de que si no vienen de corrientes puras, pues el material va a ser de menor calidad. Y por ejemplo en España hay unas normativas que se han desarrollado tanto para polietileno como para polipropileno, que lo que intentan es clasificar por categorías de calidad los materiales reciclados, y de esa manera un transformador se va a sentir más en confianza de querer usar un producto que además debería tener un precio competitivo con respecto a las materias primas vírgenes, es decir, no debería superar los precios, y ese es otro hándicap que también hay que superar por los materiales reciclados. Y por último, quiero ponerles un ejemplo que tiene que ver con mejorar la reciclabilidad del material desde la incorporación de marcadores químicos para contribuir a una mejora en su trazabilidad.
Esta es una publicación pues, de hace unos años ya, pero la coloco aquí porque estos son sistemas que ya se observan pues, comercialmente en ciertos gestores de residuos innovadores, y lo que se ha realizado es la incorporación de marcajes químicos mediante moléculas que pueden tener diferentes tipos de fluorescencia, puede ser fluorescencia molecular o fluorescencia de rayos X, y esto lo que nos permite es marcar ciertos materiales para hacer que su separación sea más fácil en las corrientes de residuos. Por ejemplo, marcadores residuos que son coloreados, residuos, por ejemplo, negros, se pueden marcar adecuadamente y que puedan ser separados en corrientes puras. Al final lo que queremos son corrientes de residuos lo más puras posibles. Hay gente que recicla pues, en función de si el residuo es un grado de inyección, es un grado de extrusión. Si tenemos tantos grados comerciales para producir nuestros productos plásticos, pues pensar que en los materiales reciclados tienen que venir así de afinados. Y a mí me parece que esta es una estrategia muy interesante para mejorar la reciclabilidad de un producto desde el punto de vista de la separación, pues que le puedas sacar valor al material porque lo has separado adecuadamente aguas arriba antes del proceso de reciclado. Y aquí les pongo un ejemplo de un marcaje fluorescente en botellas. Y bueno, finalmente voy a cerrar con la parte de plásticos biodegradables, que es un poco lo que ya había comentado en el seminario anterior, y simplemente pues comentar que los plásticos biodegradables son otra estrategia para mejorar la sostenibilidad de este tipo de materiales, pero que claro, siempre es importante tener en cuenta cuál va a ser la aplicación final y la gestión el fin de vida, ¿no? La gestión del material. Entender que un plástico es biodegradable porque sufre la degradación por acción de microorganismos, de bacterias, de enzimas, hongos, y este proceso de biodegradación solo genera biomasa, CO2 y agua o metano, dependiendo de las condiciones. Nada más, no deben haber productos tóxicos, no debe quedar ningún otro tipo de residuo. Y ahí viene la pregunta de los materiales que son biodegradables y compostables, si es igual, si es lo mismo. Y bueno, entender que biodegradable es igual a compostable, pues no siempre, y es porque la compostabilidad está establecida en normativas internacionales que te marcan en cuánto tiempo se debe biodegradar el material. Y porque eso está relacionado pues, con las unidades de compostaje que ya existen. Y se marcan tiempos muy específicos, 12 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de compost que quieras evaluar. Entonces, no siempre es así. Lo que sí es que hay que tener claro que un material que es compostable per se es biodegradable y entender que siempre pensar entonces si tu material quieres que sea compostable, si la aplicación lo requiere. Si es un material que va a ser un envoltorio de cosas relacionadas con alimentos, pues es normal pensar o lógico que es un material que se pueda gestionar con los orgánicos. Entonces allí pues tiene sentido. Ahora, si es un material que por las aplicaciones son deportivas, al aire libre, en la naturaleza, se va a biodegradar por acción del agua, luz y los microorganismos que estén presentes en la naturaleza en ese momento, pues le va a llevar un poco más de tiempo. Ese material no tiene que ser compostable, pero sí biodegradable, y quisiera saber en cuánto tiempo. Hay mucho desarrollo y muchos esfuerzos que se les están pidiendo a los investigadores y a los desarrolladores de parte de los clientes en este sentido. Y bueno, simplemente comentar que lo que comentaba de compostabilidad pues está asociado a lo que les decía, a una normativa. Esta es la normativa europea, la 13432, que te marca las pautas para decir que si un material es compostable en suelo, compostable en condiciones domésticas, o un material que es compostable en plantas industriales. Estas son las etiquetas de certificación de TV Austria, que es una empresa certificadora aquí en Europa, que es una de las más importantes, y que tiene sellos también y ensayos para evaluar si tu material va a ser biodegradable en suelo, en agua o en agua de mar. Pensar también cuando desarrollas un material si este es uno de los puntos a los que tú quieres llegar, si esto es uno de tus objetivos, que tu material tenga una etiqueta. Entonces pensar que a veces por las dimensiones del material, por el tipo de aplicación, no van a cumplir. Son muchos aspectos que hay que tener en cuenta también, en función de lo que se quiera. Esta normativa simplemente reúne 4 aspectos que consisten en un proceso de biodegradación, un proceso de desintegración, que no hayan metales pesados presentes, con unos límites que están estipulados, y que el material no sea ecotóxico, es decir, que en el compost en el cual el material sea biodegradado puedan crecer plantas y desarrollarse con total normalidad. Y las condiciones de biodegradación y desintegración están estipuladas en función si se trata de un compostaje doméstico
o un compostaje industrial. Y ahora simplemente quiero comentar pues un poco en general de los materiales biodegradables más comunes, quizás son conocidos más por todos. Yo pongo aquí aquellos que son de carácter comercial, que ya son maduros en el mercado. Y bueno, pues tenemos el almidón, el poliácido láctico, los polihidroxialcanoatos, el polivinilalcohol, los polibutilensuccinatos y sus copolímeros y el polibutilenadipato tereftalato. Creo que son los materiales más utilizados actualmente en el mercado. Me refiero en los clientes, los productos. Estos materiales biodegradables se espera que tengan un crecimiento de su utilización en los próximos años, se estila un crecimiento, pero es verdad que su cuota de mercado aún es pequeña, solo se producen unos 2 millones de toneladas en materiales bio en general, de las cuales la mitad son materiales biodegradables totalmente y la otra mitad pues son materiales que son biobasados, con lo cual pueden ser un biopolietileno o un biopolipropileno que sabemos que no va a ser biodegradable. Pero bueno, es un poco cuando alguien nos pida pues una aplicación y que la quieren transformar en una aplicación que sea biodegradable, pues pensar cuál es el material que va a funcionar mejor para esa aplicación. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Los PHB se degradan muy rápido, comparable con las celulosas, pero tienen la dificultad de sus propiedades mecánicas más deficientes, son muy rígidos, aplicaciones flexibles es complicado con este tipo de material, aunque son unos materiales por los que Europa apuesta mucho a nivel de la Comisión Europea por su alta biodegradabilidad, así que cualquiera, el que dé con la mejora de la procesabilidad de los PHBs, pues va en buen camino. También tenemos polímeros que son hidrosolubles, como el polivinilalcohol. Los polibutilensuccinatos también están siendo muy bien recibidos porque tienen unas propiedades parecidas a los polietilenos y unas biodegradabilidades, por ejemplo, en el caso de los copolímeros, bastante buenas. Y eso sería un buen balance de propiedades entre uno y otro. Aquí pongo las estructuras químicas simplemente un poco y bueno, ya quiero hacer una descripción muy general de esto porque quizás son polímeros que ya la mayoría conocen. Pero lo importante es eso, ¿no? Entender cuáles son los mecanismos y condiciones de degradación del material que vas a usar, pensando en su fin de vida. Pensar que el material no debe generar productos tóxicos, que se tiene que convertir en biomasa, que al final no va a tener un impacto negativo para las próximas generaciones y en sus recursos. Y eso hay que anticiparse, hay que pensarlo a priori. Ya no solo se nos exige que pensemos en buenas propiedades para una aplicación, sino que se nos exige que ese material no sea dañino o ese producto no sea dañino para el medio ambiente y que se sepa qué hacer con él. Entender que la biodegradación es una cosa, que la compostabilidad es otra, y que hay normas que intentan pues, darnos una guía en este sentido, pues que los materiales biodegradables los puedes tunear en función de lo que quieras, que ya sabemos que los materiales tienen diferentes escalas, sectores, tenemos zonas amorfas, tenemos zonas cristalinas, los materiales más amorfos son más biodegradables, aquellos que tienen la capacidad, los materiales más cristalinos tienen mejores propiedades, pero se van a biodegradar más lento, pues todo eso hay que valorarlo, sopesarlo y tenerlo en cuenta. Y por último, quiero comentar aquí cómo podemos mejorar la biodegradabilidad de un material, porque ya no solo basta que utilices materiales que sean biodegradables, la gente quiere pruebas de que realmente se biodegrada, de que funciona, al PLA lo tiene de tractores, tiene gente que le saca la cara adelante, pero hay unos que dicen que se biodegrada muy lento, que a veces no funciona en compost. Bueno, pues pensar en que los materiales que tienen menos cristalinidad pues se pueden biodegradar más rápido, pero las propiedades tienen que funcionar, tienen que ser las propiedades adecuadas. Se pueden pensar en mezclas de diferentes biopolímeros, se puede pensar en copolímeros, pero bueno, de nuevo, pensar en que cuando incorporamos diferentes materiales, pues cómo se va a comportar el material luego, si se va a biodegradar mejor y luego qué va a pasar con él, si esa es la finalidad, o si el sistema de incorporar un copolímero lo hace más costoso, lo hace menos costoso. Hay que pensar un poco en diferentes aspectos, o incorporar cargas naturales, pero una estrategia que también está teniendo mucho empuje últimamente es la de añadir aditivos enzimáticos. Y yo pongo aquí el ejemplo de Carbiolise, que es una empresa francesa, es un spin-off de Carbios, creo, y ellos han desarrollado un aditivo que llaman Evanesto, que salió al mercado, me parece, a finales del año pasado. Es un material que, por ejemplo, en mi centro hemos intentado probar.
bueno, hemos hecho pruebas con ellos. Y bueno, lo interesante que ellos plantean es que son aditivos enzimáticos que se incorporan en forma de master batch en el proceso de transformación de tu producto, que son capaces esas enzimas de soportar el proceso de transformación de altas temperaturas que requieren los polímeros que están pues al torno entre 200 grados promedio, que se mantiene de manera durmiente durante el proceso y durante el tiempo de uso del material, y que cuando luego el material es colocado en las condiciones de compost, porque está diseñado especialmente este aditivo para mejorar la biodegradabilidad del PLA, pues cuando está en las condiciones de compost adecuadas de pH y temperatura, estas enzimas se activan y contribuyen a mejorar la biodegradabilidad del material desde dentro, y no solo con el compost que tiene alrededor. Y este tipo de estrategia se está intentando utilizar en diferentes tipos de materiales. Se está tratando de trabajar mucho en enzimas termorresistentes, e incluso se está pensando en materiales convencionales como polietilenos o polipropilenos, que son muy difíciles de, ya sabemos, de degradar por condiciones ambientales. Y yo creo que los que estén trabajando en esta área pues tienen un nicho importante de innovación y de desarrollo que va a ser bien recibido de cara a los próximos años. Aquí les pongo simplemente algunas aplicaciones de plásticos biodegradables comunes que ya últimamente se plantean en el mercado. Tenemos cápsulas de café, bolsas compostables, cubertería, las películas de acolchado que son biodegradables para el sector agrícola y que no requieren ser retiradas, o películas y materiales hidrosolubles, como pueden ser los detergentes de lavavajillas o de lavadoras, o aplicaciones deportivas, como pueden ser pelotas de golf, cartuchos de caza, que sabemos que van a mantenerse remanentes en el medio ambiente, y se propone la utilización de estos materiales para que su biodegradación sea más sencilla o más fácil. Pues finalmente, simplemente comentar que los polímeros biodegradables debe tenerse en cuenta diferentes aspectos. Se tiene que valorar la propiedad y precios competitivos. Ahora mismo los materiales biodegradables son muy costosos, están entre 3 y 20 veces más costosos que un polietileno, por ejemplo, y eso de cara a un transformador pues, es algo que tiene que valorar. Así que no solo son las propiedades, también son los precios, que es algo en lo que hay que trabajar. Hay que pensar en el espesor de tu aplicación. Las normas de compostabilidad están pensadas para aplicaciones de films, de envases, de espesores de 500 micras en adelante hacia arriba. Son difíciles de que cumplan la norma y por ende no pueden ser etiquetados esos productos, porque ahora mismo la norma está hecha pensando en un sector muy específico que es el del envase y embalaje. Pensar en films que sean biodegradables pero que tengan propiedades barrera, y el que esté consiguiendo buenos resultados en esa área, pues también pienso que va a ser bien recibido en el mercado y en la comunidad de investigación y desarrollo de materiales biodegradables. Y por último, la biodegradabilidad mejorada de los materiales. Bueno, y finalmente la prohibición de plásticos aquí en Europa se supone que entra en vigor este año. O sea, que no es a la vuelta de la esquina, es que ya nos llegó, y hay aplicaciones que ya no se van a aceptar, que ya no se van a aceptar simplemente, y producidas en plástico. Pues nada, finalmente con esto quiero concluir mi presentación. Lo que he querido es que un poco plantearles pues, todos esos sectores en los que podemos mejorar la sostenibilidad de los materiales plásticos, y comentarles que yo creo que hay mucho interés en dar ese paso, en intentarlo, en apostar por ello, pero nos exigen todavía muchas más ideas e innovaciones en cómo mejorar esa biodegradabilidad, que la persona lo crea, lo pueda ver, y cada vez hay más esfuerzo en desarrollar nuevos tipos de polímeros, y yo creo que todos estos que he planteado ya son bastante maduros en el mercado. Yo creo que los polibutilenosuccinatos están muy bien ahora mismo posicionados, y claro, ahora el interés es cómo podemos mejorar esos materiales que ya tenemos, cómo se pueden sintetizar nuevos, y siempre pensando en que haya un menor consumo de energía y un menor consumo de recursos, para que tu plástico sea más sostenible. Y bueno, con eso concluyo. Seguro me he entendido un poco, pero bueno, les quiero dar las gracias y espero que este seminario les haya servido pues, para buscar nichos de interés en cómo mejorar la sostenibilidad en plásticos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jordana, por una presentación que realmente bastante completa.
y mostrando las tendencias donde yo creo que hay uno de los mayores avances en lo que es la disposición de plásticos en términos generales, ¿no? Entonces abrimos el ciclo de preguntas. Por favor, creo que no hay preguntas en el chat en el momento. Por favor, José, ¿ves algunas preguntas en el chat? Si no, bueno, abrimos también. Bueno, yo quisiera antes que nada congratularnos por esta conferencia y que nos une realmente a personas, especialistas, estudiantes, colegas de diferentes profesiones, alumnos, exalumnos, amigos de varios países. Estaba revisando la lista y me encuentro que tenemos de anfitrión, bueno, tenemos de anfitriona en este caso a nuestra querida doctora Jordana Palacios desde España, pero tenemos personas de Colombia, de Ecuador, de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que ha sido una excelente oportunidad para convergir y escuchar una excelente charla. De Ecuador, por supuesto, tenemos un buen núcleo de personas. Me alegra que hayan asistido a esta convocatoria. Por favor, si hay alguna pregunta. Estamos recibiendo felicitaciones a tu charla, Jordana. Vamos a ver quién quiere. Aquí tengo a Juan Luis Velázquez, que por cierto es egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y actualmente es gerente de una empresa de transformación de plásticos aquí en Ecuador. Adelante, Juan Luis Velázquez. Buenos días a todos. Muy buena tu presentación, Jordana. Yo quisiera preguntarte algo porque nosotros aquí en esta planta en Ecuador reciclamos mucho material, sobre todo polietilenos, ¿no? Tanto de alta como de baja densidad. Recolectamos de la parte agrícola, incluso importamos de Estados Unidos porque tenemos productos que exportamos a Estados Unidos con estos reciclados que transformamos acá. Pero hemos también trabajado con fundas de un solo uso, compostables, con la empresa BASF, Ecobio se llama la empresa, y también probamos un material, pero no sabemos cómo evaluarlo y no estoy seguro cómo es, que supuestamente es un master batch enzimático para biodegradar el polietileno. ¿Eso es factible realmente? Jordana. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Sí, a mí me han llegado también estas propuestas de aditivos master batch que se supone que degradan enzimáticamente el polietileno. De hecho, lo he visto para el polietileno. Incluso pues, nos han enviado las fichas técnicas, los proveedores y así. Yo lo que he visto, lo que he leído es que es un tema muy controversial. Lo que se está proponiendo es, o lo que entiendo que se propone, son este tipo de materiales que se llaman, y lo puse allí en rojo en la presentación, Enzymatic Mediated Degradation. Y ellos lo que aducen o lo que claman decir es que han incorporado ciertos grupos funcionales en las cadenas del polietileno que son atractivos para los microorganismos y que por ende pues los microorganismos van a empezar a atacar por allí y por eso se van a biodegradar o se va a biodegradar el polietileno. Lo que pasa es que yo estuve averiguando y bueno, de hecho nos iban a enviar a una muestra y quizás en el centro, como tenemos unidades de, pues eso, para medir biodegradabilidad con la normativa actual, mi intención en algún momento es intentar probar estos aditivos y ver qué pasa realmente. Nosotros hemos recibido solicitudes de ensayos de biodegradación y compost en materiales de polietileno que se supone tienen este tipo de aditivos y bueno, los resultados es que no son conclusivos. Entonces, yo tengo mis reservas. No he visto antecedentes positivos, 100% positivos, con este tipo de mecanismos. Por ejemplo, he visto que han intentado, por ejemplo, para mejorar la reciclabilidad del polietileno, pues hacerlo reaccionar pues, con monóxido de carbono, y lo que intentas es como hacer la estructura un poco, entorpecerla un poco, y quizás incorporar grupos funcionales que ayuden a que el polietileno, pues bueno, con condiciones de luz y de calor,
en un ambiente propicio se pueda biodegradar un poco más fácil. No digo que no se esté investigando en degradación enzimática de polietileno y polipropileno, e incluso de PET. He visto conferencias, pero son unos TRLs, o sea, son unos rangos de estudio muy académicos, muy pequeños, y los resultados todavía son muy limitados. Mis reservas con este tipo de masterbatch. Muy bien, gracias Jordana. También se me olvidaba mencionar que además tenemos también un representante de Chile, en este caso un directo exalumno Gelo Castellón, que está ubicado en Chile y tiene una pregunta, no sé si la quieres hacer, creo que está, José, creo que está en el chat, ¿verdad? Sí, mi doc. Por aquí tenemos ya un tema de Ellen Castellón. Hello. ¿Sí? ¿Lo está viendo en el chat? Sí, ¿Aló? sí, adelante, José. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces ella habla que hay un tema importante con las estructuras multicapas y la barrera a los gases. ¿Hay posibilidades de mejorar este tema utilizando monomateriales? Esa es la pregunta que te hacen. Sí, y bueno, espero yo en este año 2021 poder trabajar en un proyecto sobre eso. Hay una tecnología que se llama Machine Direction Orientation, o MDO. Es una tecnología que se está aplicando principalmente a polietilenos, para films, para aplicaciones de films. Y aunque no es madura, y bueno, hay equipamiento industrial para ella y todo eso, pero no es una tecnología madura porque aún no se ha logrado controlar las mejores condiciones de proceso. Y en lo que se basa es en que puedes generar como el material parte de la utilización de un film de polietileno, ¿no? Y luego ese material lo haces pasar pues por diferentes rodillos que están a diferentes temperaturas, entonces reblandeces un poco el material y lo que haces es un poco pues recocer, cristalizar, o sea, hacer cambios morfológicos, ¿no?, en la estructura cristalina del material, y que por ese tipo de cambios pues tú puedas mejorar la permeabilidad, ¿no? Porque bueno, sabemos que la permeabilidad va a depender pues, de las zonas cristalinas, de las zonas amorfas que estén presentes en el material, del grado de cristalinidad y así. Y eso se está intentando. Hay iniciativas de innovación que dicen que funciona. Incluso puse una gráfica en la presentación en la que decían pues eso, que la tecnología de MDO pues, era un punto de balance y de equilibrio, que podías obtener un material con una menor permeabilidad a agua y una menor permeabilidad a oxígeno, comparado con un polietileno convencional, en el caso de agua, ¿no? Y yo creo que el interés es ir por allí. Otra opción, y bueno, y la verdad, lo que sí les puedo comentar es que hay mucho interés en que se desarrollen películas monomateriales con propiedades barreras, que parece algo como imposible, pero es lo que están demandando los clientes, los de manufactura de productos. Simplemente por el hecho de que quieren garantizar de que su producto final sea reciclable. Y es la mejor manera de hacerlo. Los recicladores no quieren multicapas, los recicladores de film de polietileno necesitan tener una trazabilidad muy bien garantizada de dónde le provienen sus residuos, para evitarse problemas de que en algún momento les venga un residuo multicapa de polietileno con poliamida o con EVOH. Eso es considerado una impureza, es considerado un incordio y no lo quieren. Y los productores, pues si quieren pensar en un material más reciclable, están intentando en conseguir esas propiedades con ese tipo de materiales. Otra opción es que si el fin de vida no es la reciclabilidad mecánica, por ejemplo, sino la biodegradación o el compost, pues allí sería pensar en lo que comentaban, films que sean multicapas, que ahí se puedan utilizar diferentes materiales, pero que sean ellos todos biodegradables. Incluso se piensa en los adhesivos, que los adhesivos sean de origen bio o que sean fácilmente biodegradables también los adhesivos entre capas. Y es diseñar pues todo el films con esa intención, y que luego también se pueda pues compostar, que quizás lo va a hacer a velocidades diferentes porque tienes materiales diferentes, pero es otra estrategia.
pero lo que sí quiero trasladarles es que es un nicho de mucho interés. Muchas gracias, Jordana. Quiero, bueno, la persona que nos hizo la pregunta es, como decía, el doctor Gelo Castellón desde Chile, Instituto de Investigación en Chile. Por cierto, José, que también tenemos preguntas otras preguntas del doctor Gelo Castellón y también del doctor Iván Chango desde la Escuela Politécnica Nacional acá en Quito, Ecuador. Por Y favor, doctor, José. tenemos también que hacer una pregunta donde quieren saber si conoces de algún proyecto, o en relación con algún proyecto, que estén encargados de la limpieza de estos plásticos en suelos y océanos. Uy, la verdad, yo sé que hay muchas iniciativas que están trabajando pues, en intentar mejorar la contaminación por plástico que hay en océanos. Aquí en España hay una, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo el nombre, que con la ayuda de, por ejemplo, es un proyecto de una empresa de tejidos, de textiles, que con la ayuda de pescadores están intentando recuperar toda la contaminación por redes de pesca. Y a partir de ese residuo han desarrollado fibras textiles con las cuales fabrican camisetas, sudaderas, ropa deportiva principalmente. Incluso creo que algo de zapatillas, de zapatos de goma puede haber también. Conozco ese tipo de iniciativas así. Hay gente que quiere trabajar en intentar pues, incorporar un aditivo al clúster de contaminación que esté flotando en el océano y que permite que se biodegrade. Lo que pasa es que son todo iniciativas un poco, cada quien intentando hacer su parte, pero no hay, que yo conozca, un marco general europeo común que aborde el problema. Pero proyectos de gestión de los residuos de los mares hay, sí. Sí los hay, sí los hay. Jordana, aquí tengo, por cierto, una felicitación de María Goite, desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Gracias. y te dice muy clara en cuanto a tendencias actuales y visión como manejo del tema desde Europa. Hace falta en América Latina, claro. Saludos, María Cristina Goite, del Centro de Química del Instituto, la vieja casa matriz nuestra, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Tengo una pregunta del doctor Iván Chango. Excelente que estemos ahora todos en el cuadro. Tengo si por favor pueden la manita, si hay alguna otra pregunta que quieran tener bien hacer. Hay una pregunta del doctor Iván Chango sobre normativas. Creo que pusiste algunas europeas, ¿no? Normativas. La pregunta exactamente dice para déjeme ver la especificidad de la pregunta. Disculpa, Jordana, no sé si la estás viendo. Dice Iván Chango, sí. Iván Chango, sí, Iván Chango. ¿Existe alguna normativa que regule el diseño de un polímero considerándolo desde su creación hasta su fin? No hay una normativa, hay unas guías. Y esto es una iniciativa, por ejemplo, aquí en Europa, de la plataforma Reciclas. Pero ahí ni siquiera es del polímero, es más del producto. Ellos han generado unas guías de reciclabilidad que lo que intentan es ayudar pues eso, a los fabricantes a que cuando desarrollen un producto piensen en si se va a poder reciclar. Y es un poco una lámina que puse por colores como un semáforo de verde, amarillo y rojo, de aspectos en los que hay que tener en cuenta. Lo que comentaba, pues si las etiquetas son hechas, si la botella es de polietileno y la etiqueta también es de polietileno, si el adhesivo es soluble en agua, pues todos esos son aspectos positivos. Pero una normativa que diseñe el polímero, no. Lo que he querido por eso es mostrar diferentes aspectos en el diseño de un material o de un producto que podemos tener en cuenta a la hora de querer atajar la sostenibilidad del material. Pero una normativa no. Completa, no, entendemos eso, muy buena. Bueno, aquí hay otra pregunta a ver si la puedes, vamos a leértela, o si quieres tú, José, léela, por favor, la pregunta de Gelo Castellón, doctor Gelo Castellón desde Chile. La tecnología MDO específico, Sí. ¿no? Habla de la tecnología MDO y él dice que mejora las propiedades mecánicas, mas no mejora las propiedades de barrera a los gases. Se requiere por lo menos la inclusión del EDOH como barrera a los gases.
Por el momento no hay alternativa en monomateriales. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, y eso es así. Lo que se busca es que realmente la tecnología realmente mejore eso. No he dicho que se haya conseguido, pero que sí es una tendencia que se está buscando porque realmente los productores quieren materiales monomaterial. Sí. La otra opción, que es incorporar el EVOH, que, bueno, que es lo que se utiliza en multicapas, por ejemplo, no sé si vieron cuando vieron el tubo de dentrífico de polietileno de Colgate, ellos lograron pasar el corte de reciclabilidad, vamos a decir, la nota para considerar que era un envase reciclable, es porque el contenido que pusieron de barreras de EVOH era muy reducido. Entonces hay que jugar pues no solo en el material, pero también en que si no te queda de otra, en que tienes que incorporar pues una poliamida o un EVOH para mejorar las propiedades barreras, pues cuánto es el máximo micraje que necesitas para cumplir esa propiedad. Porque quizás, o sea, aquí todos se están tratando todos son normas, ¿no? Y se está tratando de estandarizar algo y contemplar pues cuáles son esos porcentajes en los que un material pues todavía se puede considerar reciclable y cuando si ya pones muchas capas, pues ya va a ser un problema de cara a reciclarlo. Y ellos decían, habían conseguido eso porque el contenido de BOH que habían incorporado era poco, era bastante bajo. Entonces, yo lo planteo como un área de investigación. Muy bien. Sí, bueno, ya el tiempo creo que nos está tomando un poquito, creo que ha sido un excelente seminario y bastante habido. Quiero solamente destacar algunas, estás recibiendo una felicitación de la doctora Aide Oliva, ex-luz actualmente en Francia, calificando el seminario de excelente. Muchas gracias, Aide, por estar presente. Bueno, hay tantas personas conocidas aquí que, bueno, daría mucho gusto saludarlas. El doctor Cristian Puig, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar y colega del área de polímeros, María Virginia Candal, Gladys Navas, actualmente ex Intevep, alumnos, bueno, muchísima gente que realmente me siento muy contento que haya habido este poder de convocatoria, colegas acá de la Yachay, como Alicia Sommer, como Ros Michel. A todos los saludo. Si hay alguna pregunta específica, si quieren alguna intervención, yo creo que sí, adelante. Perfecto. No, bueno, es el momento entonces de reconocer la excelente presentación y para ello vamos a compartir entonces el certificado. ¿Ok? Permítanme un momento. Un segundo nada más y vamos a compartir este certificado en reconocimiento pues, a tan excelente presentación. Un placer haber contado con tu presencia. Entonces, recibe el certificado oficialmente la doctora Jordana Palacio como conferencista online en plástico sostenible. Una transición hacia un modelo de economía circular. Venezuela, España, 23 de febrero del 2021. Firma la doctora Blanca Rojas de Gascuel, Junta Directiva ASOBE. Sí, sí. La doctora Blanca Rojas está firmando exactamente, está firmando, ya claro, pues se emitió en Venezuela el diploma y entonces está firmando como delegada pues de toda la asociación de profesores de la cual formamos parte el doctor Müller, Blanca, el doctor Pancho, Francisco López de la Universidad de los Andes. Y bueno, sí, muy bien merecido ese mensaje, este diploma. Pero quisiera también aprovechar para tomarnos una foto de conjunto. Vamos a dejar una foto de conjunto que quede hemos tenido una buena asistencia hoy, como les digo, bastante. Quiero saludar a todas las personas de Ecuador que están por acá también. Ahí la estamos viendo. Pónganse en cámara, por favor, para que, si es posible, para que nos tomemos una foto para el recuerdo y compartir este excelente momento de intercambio tecnológico que hemos vivido. Claro que sí, doctor.
propicia Ok. también la ocasión para invitarlos a todos a participar, a postular sus presentaciones, sus ponencias, sus trabajos de investigación para seguir compartiendo estos saberes. Sí, yo quisiera darle la palabra también a la doctora Blanca Rojas, que pues, ha tenido dificultades para comunicarse, pero afortunadamente ahí la tenemos adelante, doctora Blanca Rojas. Gracias a todos por esta gran afluencia desde tantas partes del mundo que vienen a compartir con nosotros sus investigaciones. Esa es la idea del certificado, animarlos. Muy bien. ¿Quién toma la foto? Blanca, tú que siempre la transmites a través de la sociedad. Estoy intentándolo, pero si quieren tomen otras por si acaso. Sí, voy a tomar también. Vamos a tomar. Y si hay alguna microintervención que quiera hacer alguien adicionalmente, bienvenidos. Tenemos unos minutitos adicionales. Si alguien quiere aquí, a ver, vamos a tomar la foto, por favor. Quiero aprovechar la oportunidad oficialmente para invitarte, Jordana, a la Fundación Universitaria CAFAM, a una conferencia en el tema para los chicos de desarrollo sostenible, que es importante que comiencen a trabajar. Después de contacto para que podamos gestionar y ver la posibilidad. Vale. Excelente presentación. Yo tengo una curiosidad. ¿En qué tema desarrollaste tu tesis específicamente? Y muchas gracias por esa excelente conferencia de nuevo. Mi tesis de doctorado tuvo dos áreas. Una fue en copolímeros en bloque, bueno, las dos áreas con el profesor Alejandro, claro, Alejandro Müller. Una fue en copolímeros en bloque, tribloques biodegradables de policaprolactona, poliácido láctico y polióxido de etileno. Y la otra área fue de nanocompuestos, basados en mezclas de polipropileno, poliamidas y nanosílices hidrofílicas e hidrofóbicas. Pero se empezó a anular la boca de los envases, sobre todo los de Danone. Entonces los sacamos ya para no tener rechazos, porque si de repente salía mal. Y estábamos trabajando con ellos pues para tener otra opción. Perdón, Karen. Porque no tenía, porque al sacar... Karen, vamos así. Ok. A veces se interfiere. Sí, muy bien. Termina, por favor, Jordana. Bueno, y un poco pues en el tema de los copolímeros en bloque fue sobre cinéticas de cristalización y morfología de las diferentes fases cristalinas que se lograron demostrar, tres fases cristalinas coexistiendo en una sola estructura esferulítica a nivel macro, ¿no? Porque eran miscibles, eran copolímeros miscibles. Y la otra parte de la tesis era relacionada con cristalización fraccionada, mezclas de, pues, eso, de la cristalización fraccionada de la poliamida en el polietileno, en el polipropileno, perdón, y cómo las nanosílicas servían para rodear a la segunda fase de poliamida y mantener un tamaño de partícula de la segunda fase que fuese pequeño, que fuese submicrón, y por ende las propiedades fuesen buenas, y ahí se hizo una caracterización más general de propiedades físicas, permeabilidad, propiedades mecánicas, propiedades térmicas y así. Sí, muy bien, excelente. Bueno, yo creo que ha sido una excelente oportunidad. Quiero agradecer realmente a nombre de la Asociación Venezolana de Polímeros, que ya lo testimoniamos a través de un micrófono, pero que decirlo a nivel personal, es un tema fascinante, es un tema de mucha actualidad. A mí me quedaron varias preguntas que te las haré personalmente, porque bueno, no quiero abusar de mi tiempo de moderación. Pero lo que sí le digo que me siento que ha sido un seminario bastante íntegro. Una de las cosas que siempre solamente quiero hacer una pequeña observación, ¿no? Respecto a que Europa realmente es como la cuna en este momento de lo que es la disposición de los plásticos, la que está llevando las tendencias, a mi entender. Y hay otra faceta de lo que es la disposición de los plásticos, que es el uso como combustible, ¿no? Creo que esa es otra faceta. Y yo veo algunas estadísticas, yo no sé si serán prejuiciadas de las asociaciones que manejan las estadísticas del plástico en Europa, pero dice que hay países donde están desde el punto de vista de disposición, llámese reciclaje, más uso como combustible, aprovechando las ventajas como combustible que hay un ruido por ahí, que tienen los plásticos, sobre todo las poliolefinas,
se está utilizando, y dice que en ese sentido hay una disposición del 100% en algunos países, sobre todo países escandinavos, donde no tienen ya residuos. ¿Me podías hacer, es un tema que me puedes tocar personalmente, pero si quieres hacer una pequeña acotación para no abusar de tu tiempo y del tiempo de los colegas? Como en mi área de trabajo actualmente en el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que es donde trabajo desde el año 2018, el reciclado es una de las líneas que nosotros estamos intentando impulsar, ¿no? Y pues bueno, nos hemos documentado sobre este tipo de estadísticas y bueno, por ejemplo, sí, hay países del norte de Europa, o países como Suiza y así, que tienen unos números muy positivos en cuanto a la gestión de residuos, pero es cierto que ellos lo que han decidido es apostar por eliminar el vertedero, eliminar esa opción como forma de gestión. Pero luego si comparamos países más, pues bueno, más modestos, en el sentido, pues puede ser España o países de Italia, Francia y así, que digamos no son del norte de Europa, si vemos las tasas de reciclabilidad no son tan diferentes. Lo que pasa es que las tasas de vertedero que hay quizás en España o en otros países como Francia, Italia, todavía son altas, todavía son importantes y tienen poca gestión de los residuos a través de la vía de incineración o recuperación energética. Entonces, hay que pensar que no hay que buscar la recuperación energética como la mejor opción, ¿no? Bueno, que si no lo puedo gestionar, es verdad que es mejor que no vaya a un vertedero, pero siempre hay que seguir impulsando la reciclabilidad. O sea, hay que intentar trabajar en eso. Y bueno, los países que tienen unos números más positivos es porque se han deshecho de la opción del vertedero, pero todo aquello que no pueden reciclar también lo están gestionando mediante recuperación energética, que es incinerar y recuperar la energía, y en algunos casos pues se espera que se recupere el CO2, porque es que si no lo haces de esa manera, pues ya no es un proceso sostenible y vas a generar huellas de carbono adicionales. Muy bien, no sé si alguno si Blanca o alguien más del grupo que estamos moderando quiere hacer alguna intervención adicional. Quiero saludar muy especialmente y permítame a los alumnos de la Universidad de Yachay que se están asomando al tema y que hemos tenido a varios, me complace mucho. Tenemos la carrera de Ingeniería de Polímeros. Hasta el momento va a transformarse en Ingeniería de Materiales como pasó en la Simón Bolívar. Los saludo muy de frente, así como a todos los aquí que han tenido pues el tiempo para escucharte, Jordana, y felicitarte nuevamente por un seminario muy actualizado y brillante. Buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos. Y bueno, buenos días. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, Blanca. Hasta luego, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy bien. Gracias, excelente. Gracias. Buen día. Si quisiera saber si me pueden compartir el correo de Jordana, por favor. Sí, es muy sencillo. jordanapalacios@gmail.com. Ok, muchas gracias. Y el otro es Jordana Palacios. ¿Quién habla, por favor? Sue Marcipo Betre. ¿De dónde está Sue? Venezuela. Ah, qué bien. ¿Qué parte, Sue? En Caracas. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana. Ah, qué bien. Excelente que tenemos gente de la Universidad Metropolitana. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, Sue, mira, entonces Sue, además de ese, tiene el CT de Caracas, Tamarindo, bueno, se me ocurrió, México y España, ctme.es, que es el centro de investigación donde trabaja Jordana. Si quieres, Jordana, quédate un momentito para intercambiar con el grupo de moderadores, por favor. Entonces, ctm.es. ctme.es, de España. Ok. Qué bueno. ¿Estás trabajando en el área de polímeros, Sue? No, estoy estudiando ingeniería de producción, pero ahorita soy pasante en una planta productora de cubiertos plásticos.
Ah, qué bien. y queremos hacer productos bioplásticos y entonces estoy aprendiendo mucho sobre este tema. He Muy asistido a varios bien. seminarios, he considerado incluso sacar la carrera de Ingeniería de Polímeros en la Simón también. Y ya ingeniería de materiales, ¿viste? Ya se Sí, transformó, exacto, sí. materiales de Sigue siendo mención polímero. una excelente opción, claro que Sí, sí. me gusta mucho. Muy bien, excelente. Profe, saludo a Gracias. la Estrella, Instituto Oceanográfico de Venezuela. Está también con el área de microplástico. La profesora ¿Quién Gisela es? Estrella, bienvenida. Ah, qué bien. De la estrella. Bueno, qué bueno o sea, ese instituto realmente, yo soy egresado de la Universidad de Oriente y bueno, sé todo lo que les ha costado pues sobrevivir, pero el Instituto Oceanográfico siempre ha sido un instituto que ha aportado muchísimo al país y en el área de Oriente, ¿no? Sí, esas instalaciones las recuerdo con mucho, mucho aprecio y mucho cariño. Espero que algún día las podamos todas recuperar, Blanca. Dios mediante. Saludos, Gisela. Yo les dejé mi correo en el chat para ver si me pueden enviar la grabación del webinar. Bueno, eso tiene, Blanca, tú tienes que, ella, bueno, Jordana Sí, bueno, recomiendo a cada conferencista que lo coloque en su propio canal. Entonces te mandamos el enlace. De todas maneras, en lo que lo tengamos, el enlace. Vuelve a colocar, por favor, tu correo, que es que yo me salí y no lo copié. Voy. Ahí está. Vale. marcicobretes@gmail.com. Muy Sí. bien. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Excelente Sue. webinar. Gracias por compartir. Mucho éxito. Gracias. Bueno, ¿creamos una salita pequeña o cómo estás tú de tiempo, Blanca? No, yo por mí no hay problema, pero como esto es de Cerbola, si quieres creamos Bueno, otra. si quieres cerramos aquí, nos comunicamos tal vez, pero bueno, lo que sí, yo creo que fue un seminario que llegamos a tener una buena audiencia, afortunadamente, y bueno, estás inaugurando los diplomas, lo cual me pareció una idea genial, Gracias. así que bueno. Jordana, buenísimo, de verdad que me encanta el tema que estás trabajando y bueno, sorprendida de los avances. Gracias. Gracias a usted, profesora Blanca, de verdad, por la invitación, porque al final la idea es compartir un poco, no sé, conocernos un poco entre todos y compartir. Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir que estamos inaugurando esta parte y entonces ha sido muy bien recibido. Todas las felicitaciones. Bueno, yo de mi parte sí, entonces yo me comunicaré contigo como habíamos hablado, Jordana, Vale. para intercambiar un poquito. Estamos llevando también un proyecto con Rosso Michel en un área de, ya lo sabes, ¿no? Entonces, un proyecto de... Bueno, el proyecto así me ha dicho alguna cosa, pero que bueno, que está ahora con mucho trabajo y bueno, siempre estamos hablando un poco de la vida en general. Porque ustedes fueron compañeras, ¿no? Sí, amigas, sí. Y amigas, y además con el mismo tutor también. Sí, con Ron Michel estamos trabajando en algo también de proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, habrá la oportunidad de intercambiar un poco. ¿Okay? Perfecto, sí, claro, por supuesto. Bueno, tú tienes la palabra, José, tú tienes el mando aquí del evento. Así que... doctor, muchísimas gracias a todos por estar. Excelente presentación. Jordana, profesora Blanca, muchísimas gracias por la oportunidad y nos vemos entonces en el próximo evento. Chao. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Luego. Chao. Cuídense mucho.